Los protagonistas de la noticia en Notimundo. 18:52. Hacemos contacto este momento con la abogada Joana Moreira, asambleísta por la Izquierda Democrática y ponente de la ley de aborto por violación, para hablar sobre este veto parcial presentado por parte del Ejecutivo. Asambleísta, muy buenas tardes y noches. Fausto Yepes te saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenida. Muy buenas noches, Fausto. Muchas gracias, Notimundo, por esta oportunidad de espacio de poder compartir con ustedes y poder tratar este tema tan importante cuando estamos hablando de derechos de niñas, mujeres y adolescentes, del derecho a elegir y tomar una decisión sobre sus cuerpos. Asambleísta, algo que ha sido cuestionado ya en las últimas horas y fue una reacción prácticamente inmediata una vez que se conoció los términos de este veto parcial presentado por el Ejecutivo, es cómo de alguna forma impone su visión personal sobre un tema que ha sido ya ampliamente discutido a nivel nacional. Expone su visión personal y discrepa en algunos temas respecto del proyecto original y bueno, pues más adelante algunos aspectos del veto que han sido también ya parte de una discusión y actualmente ya la polémica dentro de la Asamblea Nacional. Efectivamente, el comunicado del presidente señala que ha respetado la sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, la sentencia señala que es la Asamblea Nacional quien decidirá sobre plazos para la interrupción del embarazo basada en evidencia científica y con un amplio debate. La Comisión de Justicia trajo a profesionales del derecho y la salud, tanto con posiciones técnicas como dogmáticas. Sin embargo, el comunicado del presidente de la República cambia los plazos en contra de este debate amplio y democrático que desconoce la sentencia de la Corte Constitucional. Los requisitos, sobre todo sobre el acceso al servicio, no pueden ser entendidos para dificultar o para revictimizar a las mujeres violadas. Es una interpretación del Ejecutivo a su conveniencia, porque durante este proceso han sido más argumentos moralistas que técnicos en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos. Y este sería entonces un primer punto de irrespeto a la sentencia de la Corte Constitucional en este veto parcial. Totalmente. La sentencia de la Corte Constitucional envió a la Defensoría del Pueblo que realice un proyecto de ley socializado con las organizaciones civiles desde la realidad del territorio de nuestro país, y el mismo fue abocado a conocimiento de la Comisión de Justicia, en el cual, a través de un amplio debate y sobre todo democrático, porque se realizó una votación en el cual tuvieron el apoyo suficiente para que este proyecto sea aprobado, y no puede él manifestar que sus creencias van a verse en este veto. Estás convirtiendo a esta ley en una ley que es totalmente revictimizante y que lamentablemente deja a la totalidad de las víctimas de violencia sexual fuera de la oportunidad de tomar una decisión sobre su cuerpo, de decidir si continuar o no con el embarazo. Que es parte de lo que ha llamado la atención, el hecho de que se exponga las convicciones o creencias personales por parte de un jefe de Estado en el tratamiento de un proyecto de ley con la trascendencia e importancia como tiene este proyecto. Pero otro de los puntos que ha sido cuestionado sin duda es el tema de los plazos. Primero, lo que usted ha mencionado, irrespeto a la sentencia de la Corte Constitucional, cuando la Asamblea Nacional debía establecer los plazos, más no el presidente. Pero en un punto siguiente, el presidente rebaja los plazos de 18 a 12 semanas. Unificó los plazos, además, según respecto del texto original. Cuando nosotros hablábamos de esta diferenciación que debe existir, que lo práctico era tener plazos amplios o no tener plazos establecidos en la ley para evitar caer en este juego que lamentablemente se realizó en la Asamblea Nacional de jugar con los plazos, pretendiendo que es solamente un criterio que debe gustarle a un asambleísta y que no responde a las realidades de este país, y que debe ser un médico el que pueda determinar por cada víctima sus condiciones, el procedimiento a realizar según la semana en la que se encuentren. Cuando eso no fue posible, nosotros peleamos muchísimo para poder crear esta diferenciación o esta discriminación afirmativa, o sea, esta acción afirmativa para aquellas niñas, mujeres, adolescentes de la ruralidad, de comunidades indígenas que no tienen acceso a educación, a un servicio de salud, que lamentablemente no se dan cuenta que están embarazadas y por lo tanto
son ellas las que quedan excluidas. Aquellas que tienen doble o más vulnerabilidad, aquellas que viven en pobreza son aquellas que van a estar condenadas a la clandestinidad. Y cuando en el discurso manifestábamos que las mujeres nos habíamos sacrificado, era real, nos sacrificábamos por las niñas. Y ahora las niñas violentadas van a tener que ser obligadas a ser madres porque en los cuerpecitos pequeños que ellas manejan no se dan cuenta que están embarazadas en el primer trimestre, y es lo que no entiende desde ese privilegio en el que se pretende incluso legislar por parte del presidente de la República. Ha ido más allá y en su cuestionamiento desde su visión personal sobre este tema, el presidente Lasso ha dicho en un momento que había un regateo político del número de semanas en las que puede aniquilarse la vida. Esto nuevamente imprime una suerte de sus convicciones personales en un tema de tratamiento público de parte del Ejecutivo. El regateo de semanas se da justamente por eso, porque se pretende desde el privilegio creer o pensar cuando una niña, mujer, adolescente se va a dar cuenta que está embarazada, y que si se dio cuenta demasiado tarde, pues es culpa de ella y tiene que continuar el embarazo. Eso es lo que dice Guillermo Lasso, y eso es lo que también manifestaron muchos asambleístas de este Parlamento. Nosotros nos mantenemos firmes de que no debía la ley establecer un plazo justamente para esto, para que no exista de 12 semanas, 18, 14, sin ningún fundamento técnico. Cuando fueron clarísimos los expertos que no existe una diferencia entre la semana 1 hasta la semana 24 para realizarse una interrupción del embarazo, y que no estamos cruzando esa delgada línea de la viabilidad del feto, que el feto no puede vivir por sí solo fuera del vientre de la madre, incluso en la semana 24. Cuando nosotros establecimos, y obviamente manifestábamos que debe ser el Ministerio de Salud Pública, como ya lo ha hecho durante los últimos años para mujeres con discapacidad mental, que se realiza una interrupción del embarazo a través de una guía, un manual de práctica médica para los abortos terapéuticos, y es justamente lo que queríamos, ¿no? Que puedan tener una atención personalísima y que no caigamos en la asamblea cuando no estamos preparados para debatir aquello, y el presidente cae nuevamente en el juego también de tratar de jugar con los plazos, cuando no solamente se trata de las semanas, se trata de la oportunidad y el proyecto de vida de las víctimas de violencia sexual, para las que a él, lamentablemente, es su culpa si no se enteran que están embarazadas, incluso en la semana 12 o antes de la semana 12, y si lo hacen después, pues van a tener que continuar con el embarazo, o van a tener que seguir en la clandestinidad, o seguir con esas prácticas en sus casas cuando se introducen objetos por la vagina para poder inducirse a un aborto. Esa es la realidad a la que nos estamos acogiendo y la que el presidente desconoce. Así es, bueno, y el presidente también desde sus convicciones ha dicho que ninguno de los plazos es aceptable para la eliminación de una vida. No obstante, también dentro del veto parcial él ha incluido esta necesidad de una denuncia previa, una declaración juramentada firmada por un representante de la menor violada, y entre otros temas también que han sido parte de los cuestionamientos. Esto de alguna forma también volvemos al mismo tema, la vulnerabilidad de las niñas. Cuando el presidente realiza estos vetos, que incluso veta 61 artículos de 63, incluyendo los considerandos, que es la primera vez en la historia, incluso de quienes he tenido oportunidad ahora de conversar, que se veta considerandos. Pero también es algo importante cuando él incluye vetos al tema de objeción de conciencia, los requisitos de pedirle a una niña que realice una declaración juramentada o una denuncia. Desconoce la realidad y nuevamente habla desde un privilegio. Una niña ir hasta un notario a contar su historia, firmar un documento, ¿en qué cabeza puede caber que ese es un proceso digno para niñas, adolescentes o mujeres? Revictimización. Entonces, totalmente. Cuando usted, y todos quienes están escuchando en este momento han ido a una notaría y saben la cantidad de personas que hay presentes en una notaría, y que una niña tenga que ir a contar su historia cuando al lado le están escuchando, por favor, eso no es un proceso digno. Por eso hablamos que este veto es revictimizante, inhumano, incongruente con la realidad de las víctimas de violencia sexual, y una vez más nos demuestran que no conocen nuestra historia, que ni siquiera se han dado el lujo de poder acercarse a una casa de acogimiento, de poder conversar con quienes están encargados del tema de género. Si es que yo no lo conozco, por lo menos
pregunto, por lo menos me sensibilizo, y existe desconocimiento y sobre todo un lado inhumano del presidente Guillermo Lasso. Ahora, en ese caso también es discutible el tema y cuestionable respecto de esta denuncia. Habla también de la declaración juramentada firmada por el representante, desconociendo también que en muchos de los casos el representante familiar cercano es precisamente el agresor. Cuando en nuestro país tenemos los índices, las tasas de violaciones, la mayoría de ellos son por parte de miembros de su círculo familiar, si no es el padre, es el hermano, es el tío, es el abuelo, y son protegidos lamentablemente incluso por el mismo círculo. Y cuando les piden que el consentimiento y que también incluso el acompañamiento sea por parte de sus representantes legales, claramente están nuevamente revictimizando. Y si es que el violador mismo no quiere que ella se realice una interrupción, entonces ella no tiene ninguna oportunidad de hacerlo. El consentimiento lo tiene que dar la víctima de violencia sexual. Obviamente tiene que ser un consentimiento informado. Sin embargo, es ella la que tiene que tomar una decisión, no su victimario, no quien protege a su victimario, porque nuevamente vamos a dejarlas en un círculo de violencia continua. Y por eso es tan doloroso tener que leer cada vez este veto y saber en qué manos nos encontramos, y que pareciera que el gobierno del encuentro odia a las mujeres y a las niñas y adolescentes de este país, y que es incapaz de sensibilizarse con nosotras, que no es capaz de dejar de lado su dogma religioso para poder enfocarse en nosotras, en las que hemos sufrido violencia sexual, en las que hemos sufrido violencia de género, y las que lamentablemente ahora se encuentran en un estado de indefensión y que no tienen un estado que las acompañe, y que encima de ni siquiera acompañarlas y haberlas dejado abandonadas para que hayan sido víctimas de violencia sexual, hoy con este veto pretende revictimizarlas y pretende humillarlas y pretende incluso orillarlas a que continúen con el embarazo cuando esto es un acto de tortura, y eso lo tiene que saber el pueblo entero. Sin duda un veto parcial que tiene sabor a veto total. No obstante, la Asamblea tiene 30 días para allanarse o ratificarse en el texto original. ¿Usted cree que podría ratificarse en este caso para que la ley entre en vigencia, tal como fue aprobada inicialmente? De lo que estamos revisando de este veto entregado por parte del presidente Guillermo Lasso, él incluye algunos temas de inconstitucionalidad, que es lo que estamos analizándolo con sumo cuidado, porque si él incluye estos temas de que considera que es inconstitucional algunos articulados, eso no lo resuelve la Asamblea Nacional, eso tiene que resolverlo la Corte Constitucional. Así que vamos a tener que seguir analizándolo, y en la Comisión de Justicia vamos a tener que tomar una decisión. Si el presidente menciona temas o vicios de inconstitucionalidad, tendremos que remitirlos a la Corte Constitucional para que sea ese órgano el que resuelva, porque es el único que puede hacerlo. La Asamblea obviamente tiene que revisar un veto, pero de forma, en la construcción obviamente de esta ley, pero no temas de inconstitucionalidad. Así que en eso nos encontraremos en estos días. Esperemos sesionar pronto en la Comisión de Justicia para poder tomar esa decisión. Y bueno, si es el caso que la Asamblea tiene que resolverlo, va a ser la Comisión de Justicia quien elabore este informe no vinculante, en qué artículos nos vamos a allanar y en qué artículos nos vamos a ratificar para poder llevarlo al Pleno de la Asamblea Nacional, y esperemos contar con los apoyos y respaldos suficientes. Restan entonces 29 días para saber el desenlace de lo que ocurrirá con la ley de aborto por violación. Asambleísta Moreira, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, siempre es un placer poder compartir con este espacio, con Radio FM Mundo, y aquí estamos para poder llegar siempre con información a la ciudadanía. Siempre pendientes de poder informar a nuestros oyentes. Ha sido la abogada Joana Moreira, asambleísta por la Izquierda Democrática y ponente de la ley de aborto por violación, hablando sobre este veto parcial del Ejecutivo, cuestionando varios de los puntos que han sido presentados por el presidente de la República a propósito de este proyecto de ley. 29 días para la resolución de la Asamblea Nacional, si se allana o se ratifica en el texto original. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.